Continuamos con nuestra secuencia de entrevistas y es que ayer surgió una preocupación por unas pintas que aparecieron en diversos distritos de Lima, incluso en el interior del país. Alguna lectura, algunos entendidos, incluso en los medios se le dio esta connotación de subversiva. Por eso hemos invitado esta mañana a Rubén Vargas, analista en temas de terrorismo y narcotráfico, para saber cuál es la cuestión de fondo en todo esto. ¿Es en realidad unas pintas subversivas? ¿Es un acto de enarbolar el pensamiento de Gonzalo, como había esta inscripción incluso en Carapongo, en Ate, en Chosica? Sí, buenos días, gracias por la Buenos invitación. días. No, mi lectura es de que no se trata esto de inscripciones realizadas, hechas por un grupo terrorista. Como sabemos, en el Perú, el Partido Comunista del Perú, después de la captura de Abimel Guzmán y de su comité central, se escindió en varias facciones, pero vamos a referirnos principalmente a dos. A los que hacen llamar, acuerdistas, o los que levantan la bandera de la solución política a los problemas derivados de la guerra interna, que está encabezado por Abimel Guzmán y por su comité central, y la otra facción es los que se hacen llamar de policialmente o mediáticamente como la facción proseguir, es decir, proseguir con la guerra popular, que están ubicados en el BRAE. Y que esta facción, que es la radical, que es el llamado también Sendero Rojo, son los que rechazan, los que cuestionan, los que consideran que Abimel Guzmán es un traidor de la revolución popular. Y Abimel Guzmán, con su comité central, al levantar la bandera de la solución política, aceptaron su derrota militar, también su derrota ideológica. Y por una cuestión estratégica, ellos han lanzado una estrategia que lo conocen como abandonar la guerra con el uso de las armas, abandonar la política con el uso de las armas a la política sin armas. La ideológica. Exactamente, la ideológica. Eso es lo que finalmente hace el Movadef. Eso es lo que connotamos como subversivo, ¿no? Eso es lo que finalmente hace Movadef, que son acciones políticas solicitando la amnistía general, la excarcelación de algunos líderes, de sus líderes, y participar en política como una organización formal, legal, etcétera. Eso es básicamente el ideario y la agenda de este grupo terrorista que le encabeza Abimel Guzmán Reynoso. Entonces, insisto, solamente para entender lo que ha pasado con estas pintas. Los del BRAE consideran a Abimel Guzmán y a su comité central como traidores de la revolución, de la guerra popular. Entonces, lo que hemos visto en las inscripciones en el cono oeste de Lima son inscripciones que dicen: vive el presidente Gonzalo. Elecciones 5 de octubre. No votar. Claro. Y hablan también de guerra popular y mencionan una serie de frases que se refieren básicamente a la violencia y al grupo terrorista que tuvimos en los 80 y parte de los 90. Es decir, el que hizo estas inscripciones mezcló la ideología, mezcló la agenda de ambos grupos terroristas que en este momento son opuestos. Es decir, hablan de viva al presidente Gonzalo y al mismo tiempo de guerra popular. Hablan del presidente Gonzalo y al mismo tiempo dicen no votar. Entonces, en realidad, yo creo que no es un grupo terrorista, y menos el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, el que realizó estas inscripciones, sino creo que es algún sector, alguien que quiere distraer a la opinión pública de algún tema de coyuntura, de algún tema que se está tocando actualmente en la gran política nacional. Pero igual ¿no? le genera desorden, ¿no? Perturba, al menos incluso los medios, me parece, a veces le hacemos flaco favor porque tiene tanta notoriedad que finalmente eso es lo que buscan. Claro, exactamente. En realidad, el sector, la persona, el grupo de personas que hicieron esas inscripciones y colocaron banderas rojas con supuestamente explosivos, lo que intentó es llamar la atención de los medios de comunicación, generar o levantar ese fantasma de que nuevamente el grupo terrorista está cercando Lima, o nuevamente el grupo terrorista está en el cono este de Lima, donde tuvo mucha presencia y mucha participación violenta. Quiere levantar esos fantasmas, pero con el objetivo de distraer la atención de la opinión pública, de los medios, respecto a algún tema que está en agenda. Habría que preguntarnos cuáles son los temas que están en agenda, que están incomodando a algunos sectores políticos o al gobierno. Entonces creo que por ahí va la cosa. No es una acción terrorista definitivamente. Yo hablaba del flaco favor, incluso hoy día en un diario, en El Comercio sale un titular nuevamente alarmista, ¿no? Dice lo siguiente: Lima despierta, los terrucos están aquí.
y suscribe, ¿no? Sigue abajo. Este es un hecho, que Sendero Luminoso y el MRTA se reorganizan a vista y paciencia de las autoridades. Es que el grupo de personas que hizo esas inscripciones, al tener ese tipo de reacción, está teniendo el objetivo que se han trazado. Distorsionar completamente el sentido de la realidad y levantar ese fantasma de un grupo terrorista que está acercando Lima. No hay tal cosa, y más aún cuando, como te he señalado al comienzo de esta entrevista, se mezclan agendas y posiciones de dos facciones que están absolutamente opuestos. Beben de la misma ideología, pero por el proceso histórico que se dio después de la captura de Abimael Guzmán, ambas facciones, la del Sendero Rojo, la de Proseguir, y los acuerdistas o de la solución política a los problemas derivados de la guerra interna, están absolutamente peleados, contrapuestos, irreconciliables. Es un divorcio con una brecha cada vez mayor. Entonces se han mezclado ambas cosas en estas proclamas, en estas inscripciones y en los panfletos que han dejado. Entonces definitivamente quien hizo eso no conoce este proceso interno del grupo terrorista, y su único objetivo ha sido llamar la atención de los medios, que lo consiguió, levantar un fantasma de una supuesta aparición, un rebrote terrorista, que en la persona que está señalando lo ha conseguido y cree que tenemos nuevamente a Sendero ingresando a la gran capital, cosa que es absolutamente falso. Los terrucos están aquí, eso pues pone los pelos de punta a cualquiera, ¿no? Pero es cierto, caen los principales grupos terroristas, el MRTA, cae Sendero Luminoso, y ahora surge con esta sombra de democracia, entre comillas, Movadef, que incluso tiene un intento de ingresar a la vida política y todo lo que conocemos. Ahora, es cierto que en universidades, en organizaciones sociales, se ha vivido mucho más y con mucho más fuerza la presencia de estos rezagos del terrorismo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo canalizamos? ¿Cómo dispersamos a esta población que todavía pretende de alguna forma ingresar a una vida democrática, pasar esa barrera? Ahora, es cierto de que la presencia del Movadef es un serio problema desde mi punto de vista, no un problema ideológico. Es decir, el Movadef no es una asociación de marxistas incomprendidos. No hay doctrina. No, tiene una doctrina, pero el tema fundamental no es su doctrina. La verdad que a mí no me interesa que Juan y Pedro sean marxistas y sean maoístas. Tienen el derecho de serlo. El gran problema es que esa organización llamada Movadef nació como un órgano generado, nació como parte de la estructura de un grupo terrorista conocida como Partido Comunista del Perú. Es más, el Movadef nació en la celda de Abimael Guzmán. Entonces, el tema ahí es, ¿el Movadef fue constituido y sus actividades están dirigidas a poner coches bomba? No. El Movadef tiene un ideario político, tiene una agenda política como parte de una estructura terrorista. Entonces, el tema no es si van a realizar emboscadas o asesinatos, el tema es si pertenecen o no a un grupo terrorista, y mi respuesta es sí. Entonces, la legislación penal es absolutamente clara. El solo hecho de la pertenencia a un grupo terrorista, eso tiene una pena privativa de la libertad, más allá de que realicen o no acciones violentas a nombre de esa ideología y del grupo terrorista. Acá la situación es si pertenecen o no a una estructura de un grupo terrorista, y el Movadef sí pertenece a la estructura de un grupo terrorista que tiene una estrategia política. Ellos intentan convertirse en una agrupación política formal, no porque les haya nacido casi por generación espontánea los valores democráticos, no, sino porque esa es la estrategia que corresponde ahora que sus principales líderes están encarcelados. Con eso ellos van a pretender subsistir políticamente en la agenda nacional. Entonces, esa es la situación de Movadef. Ahora, una agenda nacional que incluso se ve con sombras de violencia, y nuevamente voy en el tema de las universidades y las organizaciones de base, ¿no? Exactamente. Entonces, lamentablemente, ese discurso está todavía teniendo terreno fértil en algunas universidades públicas, especialmente en provincias, pero también, y esto es lo más preocupante, de que la otra facción terrorista, la que opera principalmente en el BRAE, el Sendero Rojo, también está teniendo un discurso con éxito en algunas universidades. Recordemos que en la Universidad de Huamanga, en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, muchos dirigentes universitarios terminaron en el BRAE empuñando fusiles AKM y recibiendo escuelas de adoctrinamiento político y militar. Hay muchos dirigentes universitarios muy jóvenes que ahora forman parte del grupo terrorista en el BRAE. Entonces, no es que tampoco esta facción roja de Sendero esté focalizado o esté encapsulado solamente en el BRAE. Ahí es donde se expresa de manera más clara su presencia violenta, pero la acción política
trasciende mucho más que a ese valle conocido como Braem. Están en muchas universidades, insisto, y también, por supuesto, en sectores importantes del magisterio peruano. Ahí está, el magisterio también, ¿no? El SUTE, Patria Roja y todo lo demás. Y a veces cuando hablamos de ese tipo de organizaciones es difícil separar la paja del trigo porque entran a tallar una serie de derechos humanos y bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, hablando de Braem, se ha anunciado, y esto tampoco es reciente, ya me parece que incluso hay un compromiso en presupuesto para construir 10 bases antisubversivas. En esta lucha actual de estos rezagos contra el terrorismo, ¿estas bases antisubversivas podrían marcar de manera definitiva un antes y un después en esta lucha? No, no creo. En realidad, respecto a la lucha antisubversiva, sí hay un hito importante que se ha marcado y eso corresponde a la aparición en escena, es decir, a la presencia en el BRAE de la Brigada Especial de Inteligencia o conocida como Brigada Lobo. Creo que hasta antes de la aparición de esta Brigada Especial, lo que teníamos era una cadena muy larga de derrotas y de emboscadas por parte del grupo terrorista de nuestras Fuerzas Armadas. Recordemos que desde el 2008 hasta el 2012, que se produce el segundo secuestro de trabajadores de la empresa vinculada al gas de Camisea, era un continuo y constante fracaso de parte de las Fuerzas Armadas. Y la opinión pública, la percepción generalizada era de que se estaba perdiendo por goleada la guerra contra el terrorismo en el BRAE. Felizmente que aparece esta Brigada Especial, que es un grupo pequeño de policías y militares que han considerado que se tiene que enfrentar al terrorismo principalmente con inteligencia operativa e inteligencia electrónica. Ganar terreno en la propia zona. Y eso es lo que han estado haciendo, y gracias a esa estrategia es que se dio de baja en limpio combate a 3 mandos que formaban parte del comité central de este grupo que está en el BRAE. Me refiero a Guillermo, primero, a Gabriel y a Lipio. Son 3 mandos muy importantes. Alonso también. Y otros combatientes, otros mandos intermedios. Pero lo más importante, el golpe más fuerte que han recibido el grupo terrorista es básicamente de Guillermo, Alipio y Gabriel. Y eso fue gracias a este cambio de estrategia. Entonces, si tú me preguntas, ¿hay un antes y después? Sí. Cuando se cambió la estrategia precisamente de instalar bases contrasubversivas sin mayor criterio, porque eso es lo que se hizo en el 2008, 2009 hasta el 2010, se instalaron bases contrasubversivas en las faldas del Vizcatán y tuvieron que replegarlas porque los ataques eran absolutamente continuos y no había posibilidad de contraatacar, de contrarrestar esa presencia terrorista. Y encima en precarias condiciones, ¿no? Absolutamente precarias. Entonces yo creo que lo que se tendría que hacer es fortalecer las actividades que realiza la Brigada Especial de Inteligencia en el BRAE y no más bases contrasubversivas. En todo caso, si les gusta hacer bases contrasubversivas, yo creo que debiera de priorizarse bases antidrogas. El gran problema en el BRAE, más allá de la presencia violenta del terrorismo, el gran problema de seguridad es el narcotráfico. El narcotráfico en el BRAE está más fuerte que nunca. Yo insisto en que del BRAE sale más del 60% de la cocaína que se procesa en el Perú, a pesar de que en el BRAE hay la mayor concentración de fuerzas armadas y fuerzas policiales. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué, a pesar de que hay una fuerte inversión en materia de seguridad, se sigue fabricando más del 60% de la cocaína en esa zona del Perú? Que para los campesinos es oro blanco, ¿no? Claro, los campesinos están involucrados como principales proveedores de la materia prima insustituible que es la hoja de coca, y muchos están involucrados también en el procesamiento de la pasta base. Entonces, incluso hay clanes familiares que apoyan a algunos terroristas, pero también hay programas sociales que están en esa orientación, ¿no? Trabajar los programas de reconversión, de mayor presencia del Estado en estas zonas. Mira, mi punto de vista es que no se va a tener mucho éxito en los programas de reconversión productiva ni en ninguna otra propuesta diferente a la hoja de coca si es que no se hace el esfuerzo por bajar el precio de la hoja de coca actual. Es decir, por desincentivar al campesino para que siga con la hoja de coca como principal producto en el campo. Si eso no se consigue, en verdad, va a ser muy difícil cualquier reconversión productiva. ¿Cómo se consigue bajar el precio de la hoja de coca? Con una estrategia muy bien pensada de interdicción. Si no se va a realizar la erradicación, entonces tiene que haber mecanismos que permitan destruir de manera más sistemática, mejor planificada, los laboratorios de procesamiento. La SUNAT. ¿Qué está haciendo la SUNAT? O
Son varios años que tiene la responsabilidad de evitar que los insumos químicos terminen en los laboratorios de procesamiento de cocaína. Solamente han puesto 1 o 2 escáneres, pero no está funcionando. Entonces la responsabilidad de SUNAT en cuanto al desvío de los insumos químicos es cada vez mayor. Entonces, mientras no se hagan estos aspectos que son importantes en una estrategia integral de lucha contra las drogas, la reconversión productiva siempre va a ser una quimera. Ahora, las opiniones también a veces generan especulación al mencionar este tema y esta asociación que se hace con la política y cómo se está infiltrando el narcotráfico en la política. ¿Decir que podemos llegar a niveles de Colombia y México es una exageración o no? A ver, el Perú es el primer productor de drogas cocaínicas, es el primer exportador de esta droga a nivel mundial. Y este problema no nació 1 o 2 años atrás, son 4 décadas en que el narcotráfico convive con nosotros y son 4 décadas en las que el narcotráfico ha penetrado paulatina y progresivamente a sectores importantes del Estado. El narcotráfico no podría tener la actividad que tiene actualmente si no tiene una cobertura, es decir, una protección a nivel político, a nivel de los aparatos de seguridad, es decir, policía y Fuerzas Armadas, y también de los operadores de la Administración de Justicia. Entonces, hay una penetración del narcotráfico en la política sin ninguna duda. Que no viene de ahorita tampoco, ¿no? Esto se arrastra de hace 40 años 30, atrás. 40 No es un años. fenómeno nuevo, pero que esto se va agravando cada vez más, sí, por supuesto. Los niveles de penetración de esa narcocorrupción se está observando a niveles absolutamente preocupantes. Y eso es muy grave porque está corroyendo la escasa, la poquísima institucionalidad que tenemos. La Policía Nacional está muy penetrada por el narcotráfico. Sectores importantes de las Fuerzas Armadas en el BRAE también. Entonces, ¿cómo se grafica esa presencia de la narcocorrupción en los aparatos de seguridad? Básicamente por los niveles de incautación de cocaína. En el Perú se incauta solamente el 7% de lo que se produce a nivel nacional. Entonces, ¿por qué se incauta tan poco? No es porque haya poca logística o pocos policías, no, por corrupción pura. Perfecto. Muchas gracias entonces por este punto de vista, por ayudarnos a comprender qué incluye también esas políticas en defensa nacional, sobre todo en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Muchas gracias a Rubén Vargas nuevamente. Ya lo saben, volvemos al tema de las pintas. No hay que alarmarse, aquí no hay un trasfondo subversivo, es lo que opina nuestro analista. Vamos hasta el Congreso.